Hola a todos, bueno, seguimos acá con el parte número 3 de este proceso desde el 2019 hasta ahorita, qué ha pasado con mi vida, con familia, ministerio y todo. Bueno, habíamos quedado en la otra parte donde llego al aeropuerto, le pido perdón, regreso a Colombia, el cambio no me duró nada, ¿sí? Duró 3, 4 días, pero se imaginarían la frustración, etcétera. Yo no entendía nada, se empiezan a generar una cantidad de interrogantes en mí a los cuales no había respuesta de parte de Dios, había un silencio total de Dios. Como les decía en el último video, ahí entró, se activó, como lo quiera llamar, pero eso se volvió un caos en mi familia, en las 4 personas, en mí, en mi esposa, entre nuestra relación y en mis hijos. Empezaron a surgir una cantidad de frutos negativos, producto del acumulativo será o qué sé yo, o de lo que se generó con toda esta... Cuando la pareja está mal, los principales también que se afectan son los hijos, así ya tengan la edad que tengan. Entonces mi hijo mayor empezó a tener una recaída tremenda en la parte emocional y psiquiátrica mental. Llegó a considerar mucho pensamientos de suicidio, etcétera. Hubo que meterlo en tratamiento con psiquiatra, medicamentos psiquiátricos. Fue muy triste ver cómo todo lo que yo creía que estaba bien, eh, sin negar que hay cosas genuinas en nosotros que Dios ha hecho, porque esto sería como decir que entonces Dios no ha hecho nada en nuestras vidas. Claro, Él ha sido maravilloso, hermoso. Si no, no hubiéramos podido ejercer algo de influencia en todos ustedes y en los que nos conocen y en muchos otros. Pero era muy triste ver todo esto, o sea, todo esto que se destapó. Mi hijo menor empezó por decirlo así, a descarriarse y a repetir una cantidad de comportamientos que en mi vida ya habían sido superados, que se les había procesado, etcétera, los cuales se tenía claridad de que en ellos se había, digámoslo así, trabajado en ellos. Y empezó el menor a repetir una cantidad de cosas que es un golpe muy duro para los hijos, para los padres, perdón. Luego, y obviamente mi relación con Sonia fue donde tuvo, aunque siempre hubo, digamos, falencias en nosotros en todos esos años, ahí fue donde empezó a verse cosas que jamás habíamos permitido. El desprecio mutuo, el acumulativo, la reactividad, dormir en habitaciones separadas, ya considerar más seriamente separación, hasta divorcio eventualmente, y una ira y una amargura y un ambiente oscuro que vivimos allí en ese tiempo. Estoy hablando de todo lo que es febrero, marzo, etcétera, todo hasta 2020, donde antecitos de empezar la pandemia en esa casa, todo el 19. Y eso fue muy horrible sentir eso. Yo empecé en esa rabia, empecé a justificar en mi rabia y a darme permisos por rabia hacia Dios. Empecé a enojarme con el que menos debemos de enojarnos. Empecé a culparlo que porque no me daba respuestas que yo no entendía. Cómo irónicamente he ayudado, o paradójicamente como lo quieran llamar, he ayudado a literal cientos de personas, individuales, familias, y paradójicamente he ayudado a parejas a superar cosas incluso a veces hasta más fuertes de las que estábamos viviendo en ese momento mi esposa y yo. Y hoy están restaurados, y algunos de ustedes son de esos, están restaurados porque Dios me usó como instrumento. Entonces eso hace más frustrante el proceso cuando tienes tanto conocimiento, tantas herramientas y procesos que han sido de bendición para uno hasta cierto grado, perdón, pero definitivamente han sido una bendición muy, muy notoria por el testimonio de otros, porque aquí yo no pretendo venir a decir, es que yo, sino que ustedes mismos lo han dicho, a no ser que ustedes hayan mentido, y no creo, de que lo que hicimos por ustedes o lo que yo hice, las herramientas y procesos que ustedes les sirvieron y hoy están restaurados. Entonces eso me daba más rabia, me daba más frustración, como pudiendo ayudar a tantos, yo no me podía ayudar a mí mismo. O ayudar a mi esposa, o cambiar esas cosas que sabía que estaban mal, como el maltrato psicológico, emocional, y verbal, aunque no hubieran groserías, porque a veces creemos que el maltrato verbal es solo mentar madres y todo, y aunque pueden estar incluidas y pudieron llegar a pasar hasta cierto grado,
pero uno puede maltratar a alguien verbalmente con un intelectualismo tremendo. Entonces todo ese daño que había surgido allí, todo ese maltrato, todo eso para mí era muy frustrante porque yo no podía cambiarlo y yo intentaba, sabiendo los textos que hablan de esos comportamientos o frutos negativos, sabiendo lo que se debía hacer, lo intentaba y empecé a intentar y yo luchaba como voy a amar a mi esposa incondicionalmente, porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice, porque esto agrada, Efesios 5, 31 al 32, etcétera, todo eso yo lo sabía, pero qué problema para bajarlo al corazón y ponerlo en práctica o permitir que se expresara de una manera natural. Entonces yo era esforzándome por ser el esposo que Dios dice que se puede ser. Esforzándome por ser el hombre, papá, esposo que Dios decía o que dice, perdón, en la palabra que se puede ser. Hombre transformado conforme al corazón de Dios y que expresa el carácter de Cristo. Entonces fue muy frustrante, fue un tiempo muy frustrante. Tuve retrocesos en áreas que yo ya había superado. Abrí puertas, abrí puertas en el área de inmoralidad sexual, en retroceder a ver cosas que no debía, etcétera. Eso fue muy frustrante, muy avergonzante, muy de mucha culpa y de castigo hacia uno mismo, de no entender, a veces entender, otras veces no, porque hago lo que hago. Bueno, fue muy duro. Eh, Cuando yo estoy en ese proceso, Henry me dice, el pastor de Costa Rica, que se convirtió en un gran, excelente amigo, mentor, colega, apoyador, me dice, oye Haider, tú tienes visa, porque yo le conté a él que estaba re mal la cosa, eso como a los 2 meses de regresar de Costa Rica o al mes, y él quedó perplejo, y esto suele pasar con muchos de ustedes, mis queridos que me escuchan o que son pastores o líderes. Miren, cuando uno no ha vivido las cosas, hay solo, yo determino que hay un pequeño número de personas que pueden entender una situación como estas. Son los que la han vivido como uno, son los mejores para entenderlo a uno. O aquellos a quienes Dios les revela y les da la compasión, la empatía, aunque no lo hayan vivido. ¿Sí? De resto, todos los demás, amigos, colegas, pastores, caen en la siguiente categoría. Una categoría que en el mejor de los casos, claro, quedan como mi amigo, no saben qué hacer porque no entienden cómo un hombre nacido de nuevo, que ha mostrado frutos de que confirman de que nació de nuevo, que es un hijo de Dios, máxime que ha sido siervo de Dios, ministro de Dios, que ha ministrado, que tiene conocimiento de la palabra, estudio de la palabra, bueno, etcétera, que ha guiado a otros, que ha discipulado, todo, empieza a vivir un retroceso como el viejo hombre. Entonces quedan perplejos los que no tienen ni la compasión de Dios, ni entienden, ni han vivido esto. Entonces dicen, uy, ¿cómo es esto? Entonces empiezan a dudar de uno y a ponerle duda a uno. Entonces usted nunca nació de nuevo, entonces usted nunca le ha entregado su vida a Cristo. Y todo eso empezaba a calar en mi mente. Entonces, uy, venga, entonces yo no he nacido de nuevo, entonces yo no soy hijo de Dios, entonces yo voy para el infierno. Entonces yo realmente nunca le entregué mi vida a Cristo verdaderamente como es. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¡Qué locura! Eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, que es la que más duele, muchos me juzgaron. Muchos, al no entender esto y todo, solamente era fácil hacer, eso es una falta de decisión, eso le falta meterle ayuno, oración y todo, eso es falta de que me meta más la palabra, de que le meta ganas y de berraquera, de pararse, de renunciar y de todo eso, le falta, o sea, el juicio, y aléjese de él y dele la espalda. Eso pasó. Entonces, en el próximo video les voy a contar porque lo que pasa de ahí para allá, porque Henry en esa perplejidad me dice, ¿yo qué más hago con usted? Y me dice, ¿tú tienes visa americana? Yo le dije, sí. Y me dijo, te voy a invitar a algo que es diferente y que creo que es lo que tú estás necesitando. Yo le dije, Henry, pero que no vaya a ser, hermano, cosas de las que yo ya sé, aunque no me las sé todas, de restauración, de ataduras, de demonios, yo no necesito de eso ahora. Me dijo, no, es de pura intimidad con Dios, relación con Dios. Apenas me dijeron eso, mi racionalización se levantó como, pero yo tengo intimidad con Dios. Esa fue mi primera reacción.
pero dije, bueno, hágale, mándeme la invitación, yo miro. Entonces en el próximo video les digo de qué se trata esta nueva aventura donde él me invita y que Dios tenía preparado algo para mí. Chao.